¿Conoces el sentido y propósito de tu masculinidad? Un podcast diseñado para valientes, dispuestos a retarse a sí mismos, a ir contracorriente y ser los verdaderos caballeros del siglo XXI. Es hora que tomemos cartas en el asunto y dejemos atrás las construcciones sociales que no nos definen. Esto es un podcast de hombre a hombre. ¿Qué tal, mis hermanos? ¿Cómo están? Qué gusto que nos estén escuchando todavía. Este es el 8º episodio de un podcast de hombre a hombre. Mi nombre es Luis Pedro Fernández, como ya saben me pueden decir Wipe, y es un gusto de verdad el todavía estar con ustedes compartiendo este tipo de contenido para caballeros del siglo XXI. Y entonces el día de hoy déjenme contarles que tengo una invitada súper especial. Antes de presentarla, quiero invitarlos a que nos sigan en redes sociales como @unpodcast. De nuevo también recordarles que esta semana tenemos la Conferencia Internacional de Masculinidad. No se la pueden perder. Para los que no se han inscrito, no lo duden, háganlo. Vean la forma de lograr conseguir su cupo para inscribirse. Y pues bueno, aquí tengo una gran amiga. Ella se llama Fabi Marroquín. ¿Qué tal, Fabi? ¿Cómo estás? Hola, Wipe, bien. Muy feliz de estar aquí contigo el día de hoy. Justo estábamos hablando con Fabi que andábamos un poquito nerviosos los dos. Es un poco imponente el micrófono, se los juro. Ahí vamos a mandarles después una foto en redes sociales para que vean el tamaño de este micrófono y me van a decir, no, pues con qué razón andamos con la emoción. Pero bueno, hay que relajarnos. Esto va a ser pues un conversatorio. Fabi, pues yo a Fabi la llevo conociendo desde hace varios meses y me llamó muchísimo la atención cómo ella abiertamente se hace llamar feminista. Y creo que es un tema que vale mucho la pena ahorita empezarlo a hablar. Primero porque a veces para mí, por lo menos como hombre, el solo decir el término feminista pues ya obviamente implica como cierto miedo, ¿no? O sentís que estás tocando como fibras sensibles, no sabes cómo hablarlo. O sea, se paró volviendo un tema tan tabú para uno como hombre que pues a veces es un tema que incluso solo entre hombres lo hablas, pero cuando hablas con una mujer que abiertamente se llama feminista, pues te reservas un poco. Entonces pues la idea ahorita es sentirnos lo más cómodo posibles, sacarte el jugo, Fabi, lo siento. Te vine a acorralar para hacerte todas las preguntas que nosotros los hombres tenemos con respecto al feminismo, pero también que esto sea un ambiente de total caridad, ¿verdad? En donde pues bueno, cada quien va a dar su opinión al respecto y vamos a ver si coincidimos. Entonces, a ver, Fabi, contanos un poquito de ti, cuál es tu especialización, cuándo te graduaste, de qué te graduaste. Bueno, hoy va a ser más como de hombre a mujer y no de hombre a hombre. Pero para contarles un poquito de mí, primero aclararles, ¿verdad? Aclararte a ti y digamos a quienes nos escuchan afuera que pues no soy ningún especialista en feminismo, pero toda como mi parte académica y mi parte laboral pues me ha hecho como tener ese equilibrio entre un buen feminismo. De profesión, pues soy licenciada en Relaciones Exteriores Internacionales y pues soy mujer, ¿verdad? Y qué más que venir y decir, sí, soy feminista y pues defiendo a las mujeres. Yo creo que, a ver, en episodios anteriores, gracias Fabi por introducirnos un poco a tu carrera. En episodios anteriores hemos hablado con respecto a que existen como varias olas o existe como una historia del feminismo que como hombres la desconocemos, ¿no? O sea, esta especie como de marco histórico. Me gustaría ver, pues, si tú nos podrías como introducir un poco a cómo se fue degenerando o cómo se fue formando, tú me dirás, esta idea del feminismo, de dónde viene, qué era lo que se defendía, en qué momento pues perdió esa esencia y se convirtió en lo que ahorita para muchos de los hombres lo consideran como un vandalismo del siglo XXI y no como una defensa ideológica. No sé, si me podrías ampliar un poco ahí. Ok, sí. Bueno, contarles que Wipe es bastante valiente de traer este tema a la mesa porque es un tema bastante espinoso y bastante controversial hoy en día. Sin embargo, es importante abordarlo porque en sí el inicio del feminismo pues busca esa causa noble, ¿verdad? Hace un llamado a una causa noble de las condiciones de las mujeres en un inicio. Y pues muchas personas que han hablado desde la Iglesia Católica en este caso, digamos, y otros socialistas que han hablado del feminismo, lo dividen en tres olas, en tres grandes olas.
En una primera ola que está entre los años 90 y los años 20, ustedes me van a perdonar que a veces la historia es un poco engorrosa y aburrida. Años 90, 1890, ¿verdad? 1890, Ajá. perdón. Y la historia a veces es un poco, como les decía, aburrida y engorrosa, pero es necesario poder indagar y poder conocerla. Entonces está entre 1890 y 1920 esta primera ola, en donde realmente es acá que hay un quiebre o hay una polarización social entre los hombres y las mujeres. Las mujeres pues no tenían los mismos derechos que los hombres, ¿verdad? Entonces es hasta en 1920 más o menos en donde las mujeres pasan a tener oficialmente derechos civiles y constitucionales. En Guatemala, por ejemplo, si hay alguien más que nos escucha de otros países, que sé que sí, pues voy a hablar un poquito más de Guatemala. La mujer participa, por ejemplo, civilmente y políticamente hasta 1985, por ejemplo. Y hablamos acá de que en este entonces o antes de esta primera ola, digamos, la mujer no tenía literalmente ni voz ni voto. O sea, por ejemplo, ahorita, si ustedes nos vieran acá y fuera esa época, pues ya me hubieran quemado a mí de estar sola con Wipe en una habitación, ¿verdad? Claro. Porque no era posible. O estar aclarando que estamos con un distanciamiento, mascarillas puestas, no crean que nos estamos exponiendo. Entonces, pero digamos, sí era muy controversial esa parte de que la mujer pudiera tener voz y voto. Luego seguimos con una segunda ola que comienza en 1960 y ya todos sabemos esa parte caótica de los 60 y 70, ¿verdad? En donde las mujeres ya vienen y dicen, bueno, hemos alcanzado tener esos derechos igualatorios civiles y políticos, ya tenemos voz, ya tenemos voto, ya están un poco más empoderadas y entonces vienen y dicen, vamos a empezar a pedir salarios igualitarios. Entonces hay una brecha hasta hoy en día, digamos, de que para nadie es ningún secreto que la mayor parte del tiempo los hombres ganan más dinero que las mujeres haciendo el mismo trabajo. O sea, esto es una pelea desde hace 60 años, el tema pues igualitario en cuanto a salarios. Sí. Así es, desde hace 60 años que ni las democracias han logrado como igualar, ¿verdad? En un mundo como de iguales. Entonces, pero esta segunda ola ya digamos, porque imagino que ya la gente ahí pues ya sabemos todos esos colores psicodélicos y demás. Groovy. Y todo lo que sea, pues ya empiezan a pedir libertad sexual. Ya empieza a sonar el derecho al aborto, ya empieza a cuestionarse si realmente el papel de la mujer es venir y casarse, pues, ¿verdad? O sea, porque antes solamente era eso. Hay algunas películas históricas en donde se ve que las mujeres estudian para ser buenas amas de casa. Entonces es como una profesionalización de ser una buena ama de casa. Entonces las mujeres empiezan a tener cierta resistencia de venir y decir, no, yo soy más que una ama de casa, más que una madre, más que una esposa, ¿verdad? Y comienza esa tercera ola, en donde aquí se perdió todo. Todo se echa a la borda. Toda la noble causa, digamos, que tiene el feminismo de encontrar esa igualdad de derechos entre hombres y mujeres se pierde acá. Comienza en los 80s, ¿verdad? Y está inspirada por el movimiento LGTBIQ y todas las letras que le quieran agregar. Y entonces esto empieza como, digamos, las feministas en algún momento eran minorías, ¿verdad? Entonces necesitan acuerparse de otras causas, de otros ecosistemas para sentirse más fuertes, ¿verdad? Claro, como que empiezan a aliarse con otras minorías para entonces poder adquirir una fuerza política. Exacto, como para poder hacer más ruido, ¿verdad? Entonces eran las personas, la discriminación racial, los ecologistas, ¿verdad? Los migrantes y todos. LGBTIQ,
mujeres feministas, incluso las mismas feministas pues también me imagino que estaban como ideas todavía en microcélulas, ¿no? Exacto, y hasta hoy en día, Wipe, o sea, hasta hoy en día ves que hay como formas de poder entrar a este movimiento y se contradice mucho porque te pone muchas limitaciones. Hay una forma de ser feminista radical. O sea, que no, digamos, mi lógica sería que yo como Fabiola, siendo mujer, pudiera entrar libremente como a ese grupo de feministas, pero no, tengo que cumplir con ciertos requisitos, tengo que respetar ciertos requisitos, ¿verdad? O sea, es un tipo de militancia. O sea, todavía hasta, perdón, pero hasta te discriminan siendo mujer las mismas feministas con una agenda que probablemente sea distinta a la tuya, ¿no? Exacto. Más o menos, ¿qué requisito sería una feminista extrema que ahorita te podría decir, Fabi, tú no entras adentro de esta, o sea, tú no sos suficientemente feminista para esto? Bueno, pues se habla mucho de esa parte como de satanizar todo, ¿verdad? Me ofende la mirada de un hombre, ¿verdad? O por ejemplo, como el hecho de esto... Sí, como automáticamente tienes que ser pro aborto, tienes Exacto, que ser... pro aborto, no casarte. Este grupo de feministas tiene, que no lo veo tan malo, pero sí es mucho lo llevan al extremo, de que tienen una ambición demasiado grande a ser como muy académicas, a la parte académica, a ser muy profesionales, como no necesitar al hombre, ¿verdad? En nada. Me imagino que también entonces se da mucho el lesbianismo, ¿no? O sea, una atracción al mismo sexo. Totalmente es como un requisito. Totalmente es como un requisito el hecho de venir y sacar, ¿verdad? O sacarte o hacerte de cierta manera como lesbiana, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, y mucho de lo que se critica hoy en día de esta tercera ola que va en contra del sistema, no importa qué sistema sea, o sea, no importa si es un sistema de derecha, si es un sistema de izquierda, es en contra del sistema. Entonces es como decir, no me parece nada, o sea, yo quiero exigir que en los hospitales públicos, por ejemplo, me hagan abortos, ¿verdad? O sea, que la demás gente con sus impuestos pague mis abortos. El hecho de venir y decir, bueno, digamos yo en mi caso, ¿verdad? Soy como muy reservada y perdón si ofendo a más de alguien acá con lo que voy a decir, pero por ejemplo con mi regla, pues, uh-huh. ¿verdad? Yo no tengo por qué andarle divulgando al mundo cuando estoy en mis días. Para los que no son guatemaltecos, el decir regla se refiere al periodo menstrual. Sí. Me encanta la confianza que adquirimos aquí a micrófono abierto. Buenísimo. ¿Verdad? Claro. Pero, o sea, digamos, esta ola ha perdido toda la parte como de feminidad, ¿verdad? O sea, de venir y decir... claro, es una satanización de la feminidad a toda costa. Totalmente. O sea, no me rasturo, no me arreglo, ¿verdad? Y como lo vemos... Y que yo también creo que mediáticamente a los medios de comunicación pues les encanta el fuego, ¿verdad? Entonces cuando hay marchas feministas, pues tal vez esta Mara está como peleando batallas que vale la pena pelear, porque tienen una causa. Pero mediáticamente se maneja que manchan las paredes, ¿verdad? Hacen, por ejemplo, aquí en Guatemala... hace poco hubo una marcha de la vulva, por ejemplo. Me recuerdo, la Santa Vulva. La Santa Vulva. Para ponerlos en contexto, hoy, para el público católico que nos está escuchando, pusieron la imagen de la Virgen María en una vulva de una mujer y empezaron a hacer una procesión alrededor de todo el centro de la ciudad con la cara de la Virgen María en una vulva, me recuerdo. Exacto, fue un escándalo. Fue un escándalo. Y una ofensa, ¿verdad? Una ofensa. Entonces, mediáticamente... se pierde la causa en todas estas cosas que vandalizan la lucha por la igualdad de derechos, por la igualdad de respeto, ¿verdad? Y de espacios sociales. Fabi, disculpa que te interrumpa, es que ahorita me encanta que hayas utilizado el término vandalismo, ¿no? Y como lo decíamos al inicio de este podcast, creo que como hombres, por lo menos personalmente, yo sí he tenido conversaciones con otros amigos en donde decimos, es que esto ya ni siquiera es una defensa por una ideología, ya no es una defensa por como que por mismos derechos, sino que pues es vandalismo, ¿no? Es lo que ocurrió con el Ángel de la Independencia, lo que ha ocurrido pues con distintos
como puestos de metro, ¿no? En Chile, ¿verdad? Y etcétera. Hay mil y un ejemplos que han destrozado catedrales en Argentina, ¿no? Entonces como que hay un punto donde pues tú como hombre dices, ok, esto es puro vandalismo, esto ni siquiera es como una defensa pues de una ideología. Sin embargo, también hay otra como contrarrespuesta a eso, y es miren hasta dónde nos han llevado, miren hasta qué punto nosotros hemos tenido que ser violentas para que se nos escuche lo que está ocurriendo en realidad. Entonces, no sé, quisiera saber como cuál es tu opinión con respecto a esto. Bueno, para comenzar y hacerlo como muy sintético y para que todos lo entendamos, lo dividiría como en dos partes. ¿Qué hay detrás de este vandalismo? Y hay que entender que, digamos, muchas veces en el mundo tan rápido que vivimos inmersos en redes sociales y que únicamente leemos titulares, no nos da tiempo como de analizar la verdad oculta que hay detrás de esto. Y yo lo que les quiero dejar hoy, y que lo piensen verdaderamente y que se cuestionen, es que detrás de este extremo hay una agenda política y económica detrás. O sea, curiosamente, detrás, digamos, de esta agenda feminista, quienes están al frente son hombres muy poderosos. Entonces, la ironía. Es muy chistoso, ¿verdad? Porque, o sea, hay un hombre detrás que tiene mucho poder político, mucho poder económico en esta cúpula, y pues que está dirigiendo a una masa de mujeres que están peleando por sus derechos, ¿verdad? Entonces, entender que el vandalismo recae porque lo que quieren es desestabilizar de alguna manera los gobiernos de turno, ¿verdad? En los países latinoamericanos lo vemos mucho, por ejemplo, en España el movimiento feminista es como muy fuerte, ¿verdad? Entonces, de cierta manera, el interés de estas agendas políticas y económicas es desequilibrar, dividir, polarizar, como le querramos llamar a las sociedades. O sea, el venir y decir quienes están gobernando no están cumpliendo con ciertos requisitos de protección hacia las mujeres, ¿verdad? O de cierta manera venir y como no gestionar lo importante, lo que tendrían que hacer, sino que ocuparse del vandalismo que hicieron estas mujeres, ¿verdad? Pero entender que sí es una militancia, que es un proceso de militancia, un proceso de aprendizaje en donde te enseñan a que tenés que ir en contra del sistema. Claro, es un adoctrinamiento al final de cuentas. Es un adoctrinamiento, exacto. Y bueno, y luego venir y decir que este adoctrinamiento muchas veces se da por desconocimiento, ¿sabes? Claro, y es que justo eso era el comentario que te iba a decir. Pareciera como si este secreto de que es un hombre de mucha plata, con mucha presencia, mucha presión económica y política, pareciera que no todas las mujeres feministas conocen de esto, ¿no? O sea, como que hay, por esta misma desinformación, probablemente esas mujeres que están en primera fila despedazando lugares no se han dado cuenta de cuál es la fuerza política que hay detrás. Como que es más un convencimiento emocional de en donde pues están aprovechando de esto estas fuerzas políticas para que sean ellas quienes estén en la calle haciendo esto, y que no vean la parte como política maquiavélica, ¿no? Exacto. Maquiavélica, económica, política que hay detrás. Que hay detrás. Y que el fin justifica los medios al final del día. Y digamos, mucho lo que tú has contado, Wipe, en tu podcast de Hombre a Hombre, que soy fan. Los invito a todos que también sean fan. Es eso, heridas estructurales, o sea, heridas que no han sido atendidas, ¿verdad? Entonces, realmente, pues digamos, yo me pongo en los zapatos de una mujer que ha sido violada, que ha sido torturada, ¿verdad? Por su papá, por algún familiar, por el vecino o por alguien que solo no conoces. Entonces, no te hizo caso tu familia, o sea, tu familia no entendió tu dolor o no te creyó en su momento. El sistema te dio la espalda, las instituciones solo no te creen o no hacen justicia por ti. Entonces viene este movimiento y te abre las puertas y te dice, yo sí te entiendo. Entonces, yo sí te escucho, yo sí te resuelvo y yo me voy a unir a tu lucha. Entonces, es como sentirte en el Olimpo de cierta manera, venir y decir, cuando todo el mundo me dio la espalda, tenía un barrio feminista que me respaldaba y que, si bien es cierto, pues no me sanó el corazón o no pasé por ese proceso psicológico de sanación. Pero estamos luchando, estamos haciendo algo, porque lo que yo quiero, o sea,
se pierde como la parte de, por ejemplo, yo quiero matar al hombre con rostro, nombre y apellido que me violó. Yo quiero matar a todos los hombres por el simplemente hecho de ser hombre, ¿verdad? Entonces, yo creo que es ahí que hay un desconocimiento de ese adoctrinamiento y que hay una agenda detrás de esto. Claro, y qué fuerte, ¿no? Para incluso las mujeres que abiertamente se consideran feministas, igual que tú, Fabi, creo que es muy válido el entender también este punto, ¿no? El que hay una agenda política, el cómo pues tú también estructurar bien tus argumentos y tus pensamientos para decir, ok, soy feminista, pero no estoy a favor de, yo qué sé, esta agenda oculta. Exacto. ¿No? Y también dices algo que es súper poderoso para nosotros como hombres, que es el poder de la empatía y el poder de la conexión y la vulnerabilidad, que lo hemos hablado ya en como 3 o 4 episodios, que me imagino que ya todos los que nos están oyendo están hartos, pero creo que resuelve muchísimo esto que estamos hablando, ¿no? O sea, una de las consecuencias de lo que ha desarrollado este odio irascible en contra de los hombres, se debe también a esto, ¿no? Se debe a lo que tú dices, a esta carencia estructural familiar que urge, de verdad, o sea, de verdad es algo que ya es de una urgencia social, que los hombres sean verdaderos hombres, ¿no? Y que las mujeres sean verdaderas mujeres y que ambos sexos encuentren su identidad para que entonces en conjunto pues podamos sacar una sociedad, ¿no? O sea, no que sea una guerra de sexos. Exacto. Fabi, ahora retomando tal vez un poquito el tema, porque lo habíamos hablado un poco, ¿qué contradicciones has encontrado tú en este feminismo extremo? Bueno, aparte de esta como desconocimiento de quién está detrás. Por mi trabajo, he tenido la oportunidad de relacionarme con muchas mujeres que espero que no me escuchen. Pero digamos, sí me ha dado la oportunidad y que no tengo ningún impedimento en relacionarme con ellas porque al final del día yo reconozco que primero son humanas, ¿verdad? Uh-huh. Y son personas. Entonces, dentro de mi ámbito laboral me ha tocado relacionarme con mujeres que se hacen llamar feministas, de esta tercera ola, ¿verdad? Entonces, una de las contradicciones o similitudes, el común denominador que he encontrado es que siempre han tenido o tienen una desilusión amorosa muy fuerte. Wow. O sea, muy fuerte. O sea, siempre están en relaciones tóxicas totalmente. Por ejemplo, yo me pregunto, ¿verdad? Hace un tiempo atrás tuve relación con una persona que era mamá, ¿verdad? Que tenía ya 2 hijos y que estaba a favor del aborto. Entonces yo le decía, ¿cómo puedes ser tan egoísta y estar a favor del aborto si tú ya tenés a tus hijos? Y solo no me podía responder y me decía, pero es por la causa, ¿verdad? O sea, es por las niñas. Y a mí esa me parece una gran contradicción. El hecho que tú ya sepas, digamos, yo todavía no tengo la bendición de ser mamá, pero me imagino que va a ser una experiencia inolvidable y que tú ya sepas que es esa experiencia que te da vida, que te hace mujer verdaderamente y que estés promoviendo o privando a otra que no tenga la experiencia. Entonces, eso a mí se me hace una gran contradicción. Y aparte, otra de las contradicciones es justo eso, ¿verdad? Digamos, en nuestra sociedad guatemalteca, de cierta manera, siempre hay cierto sometimiento al hombre, ¿verdad? Entonces, digamos, al momento, o sea, sí, en la marcha tenés voz, pero cuando ya estás sometida en esa relación tóxica, amorosa o laboral, ¿por qué no alzas la voz? ¿Verdad? O sea, ¿por qué no ahí haces valer tus derechos? Entonces, esas han sido algunas de las contradicciones que yo he encontrado. Algo, me habías comentado más o menos como un ejemplo de estas como mujeres que se hacen llamar feministas extremas, pero de repente en redes sociales son influencers de marcas, entonces pues dices, ¿cómo así que eres de izquierda pero promueves la derecha económica? No sé, ¿me podrías como volver a comentar este tipo de ejemplos? Creo que iluminaría mucho a la audiencia. Sí, digamos, a mí me parece muy curioso que en alguna oportunidad, lo había olvidado ahorita, pero muy interesante, Wipe, eso, ¿verdad? Que en redes sociales hay varias influencers que, digamos, se hacen llamar feministas y me preocupa muchísimo, Wipe, porque, digamos, a Instagram, por ejemplo, donde se manejan estas personas, tienen acceso muchas niñas o muchas adolescentes. Y pues estas mujeres promueven
cosas, ¿verdad? Como tus derechos sexuales y reproductivos, ¿verdad? Y dan este tipo de educación que no les corresponde a ellas en absoluto darlas. Y me parece como muy curioso que justo hacen giveaways, ese tipo de actividades, de un montón de marcas, ¿verdad? Que contradicen totalmente lo que ellas predican o lo que ellas están promoviendo. Entonces, como que también es parte de que vayamos mucho más allá, ¿verdad? Que solamente como que desconocen el fondo y únicamente se quedan en la superficie y replican este tipo de odio, este tipo de pensamiento, ¿verdad? O sea, solamente te dicen no te dejes, pero no te dicen por qué no te tenés que dejar o qué es lo que tenés que hacer para no dejarte. Lo que yo creo acá, que el empoderamiento tendría que venir desde lo que tú mismo has mencionado muchas veces, desde la sanación interior, desde fortalecer tu autoestima, del creerte que sos mujer y que por el simple hecho de ser mujer vales. Claro. O sea, no vales porque andes quemando cosas o no vales porque por más relaciones sexuales que tengas o que tengas libertad de ay, yo me meto con este, con el otro, ¿verdad? O no vales por eso, vales por el simple hecho de ser mujer. Claro, y de ser humano al final de cuentas. Fabi, y ahorita si quieres como ya resumiendo todo esto de lo que hemos hablado, regresando a que es un podcast de hombre a hombre, ¿qué podemos hacer nosotros como hombres para, ahora enterados de cómo funciona todo este tema feminista, para de igual forma pues ser empáticos o ser aliados, no quisiera decirlo como el feminismo de primera o segunda ola, sino solo ser aliados de las mujeres? ¿Cómo podemos nosotros aportar? Ok, yo te diría, Wipe, ¿verdad? Y a todos a quienes nos están escuchando, los pondría a decirles, pongan los pies sobre la tierra. O sea, lo que está pasando allá afuera con las mujeres no se lo están inventando estas feministas, esta tercera ola. Es una realidad que estamos atravesando, y si hay alguien más allá de las fronteras de Guatemala, pues muchos países lo están teniendo, pero yo ahorita los voy a situar en algunas cifras, porque yo sí soy mucho de demostrar evidencia para que crean las cosas, ¿verdad? Pero digamos, en Guatemala, niñas menores de 14 años, en el año 2019 hubieron 2.158 niñas. O sea, significa que menores de 14 años puede ser 14, 13, 10, 9, 8. Claro, 4. 4. ¿Me entendés? O sea, ¿en qué cabeza cabe que van a violar y le van a robar la infancia a una niña? Claro. ¿Verdad? Y en este año, a la fecha, hasta ahorita, que no son ni 5 meses ya casi, llevamos 554 niñas embarazadas y violadas. Luego tenemos que el año pasado el Ministerio Público recibió 93.973 denuncias cometidas contra las mujeres. En 2019, 2 mujeres fueron asesinadas diariamente. Y aquí voy a hacer un paréntesis, Wipe, porque más de alguno allá afuera va a estar diciendo, no, pero si las cifras se mueren más hombres, ¿verdad? Matan a más hombres de forma violenta que a las mujeres. Y yo les digo, no los contraigo, porque así es. O sea, hay más muertes de hombres. Pero ¿qué pasa con las mujeres? Es la forma. La mujer es violada, estrangulada, torturada y por último la matas, ¿verdad? Entonces es la forma como de la hazaña de hacer daño. La misoginia es todo lo que hay detrás. Exacto. Entonces es eso. Y luego que es una realidad que por cada 100 quetzales que gana un hombre, una mujer gana un promedio de 68 quetzales. Y solo para hacer un poco la conversión, sería más o menos 100 quetzales equivale como a 230 pesos mexicanos, para que se hagan una idea. Exacto. Entonces, sí seguimos teniendo esa brecha de salarios, ¿verdad? Haciendo el mismo trabajo y no es reconocido. Entonces, lo que yo quiero es que verdaderamente los hombres tengan la empatía y la sensibilidad de reconocer que la mujer en la calle corre peligro, ¿verdad? Corre peligro, entonces es una realidad. Uh-huh. Luego yo les diría que, ¿cómo se llama? Que ese macho que llevas adentro y que te lo ha puesto la sociedad y demás, no le digas
no limites a las mujeres, a tus hermanas, a tus amigas, ¿verdad? Sobre su forma, cuál es la forma correcta de ser mujer, de cómo vestirse, hablar. Yo creo que no habría que entrar en eso. Y que entendas que no es no. Entonces, cuando una mujer te dice no, mano, o sea, retírate, es no, ¿verdad? Es porque no quiere. O sea, yo creo que tiene que haber un consenso dentro de las cosas que puede existir entre un hombre y una mujer. Claro, y es que incluso lo venía pensando hoy en la mañana, y los casos en donde incluso existen violaciones a tu misma esposa, ¿no? O sea, cómo el mismo esposo viola a su propia esposa, porque incluso en una relación de casados, todas las mujeres tienen derecho a negarse a tener una relación sexual a pesar de que estén casados. Exacto. ¿No? Y que sí. a veces ni siquiera se denuncia. Exacto. Wipe, y que hay muchas cosas que hemos normalizado, como elevar la voz, lo vemos como algo normal, hablar con malas palabras es algo normal, el jalonear a alguien, a una mujer es algo normal, ¿verdad? Claro, el acoso callejero. El acoso callejero, ¿verdad? Entonces, y que va en doble vía, porque también las mujeres también lo hemos normalizado eventualmente. ¿De qué forma podríamos nosotros, o qué término podría utilizar un hombre para decir que está aliado con la causa? Pues yo creo que yo siempre soy de actos, ¿verdad? No soy solamente de palabras. Yo creo que soy de actos, y yo creo que un hombre, un verdadero hombre, es el que respeta a la mujer, es quien se alegra de sus logros, ¿verdad? El que ve como su integridad, quien no la ve como objeto, ¿verdad? Sino que la ve como un igual, ¿verdad? Que la ve como una persona. Entonces yo creo que son los actos más que las palabras, porque tú me puedes decir así como, Fabi, sí, yo estoy contigo, pero tal vez no demostrármelo. Claro. No, y creo que también entra mucho el tema de la comunicación, ¿no? O sea, sí. Ahorita vamos a concluir este episodio, que ya lo alargamos un poquito. Pero justo en uno de los días de qué madres quieren de nosotros, un miércoles preguntamos mucho de cuál es esa línea fina entre ser caballero y ser machista, ¿no? Y creo que gran base de esto es primero el respeto y segundo la comunicación, ¿no? O sea, el preguntar de primero, no solo el asumir que por el ser mujer no puede cargar unas bolsas o quiere estar sentada o hay que abrirle la puerta obligatoriamente, sino creo que primero vale la pena comunicarlo, preguntar, si accede pues qué bueno, si no, pues respetar también ese mismo no, ¿verdad? No sé qué cosa quisieras agregar, Fabi, antes de Yo concluir. únicamente que sé que hay mujeres también ahí escuchando la causa que debemos pelear, tanto hombres y mujeres, es una igualdad de derechos y de oportunidades, una igualdad de salario, rechazar todo tipo de violencia, el sexismo institucional que nos coloca en desventaja y que podamos caminar libres y seguras en la calle. Concuerdo completamente con cada una de las causas que estás diciendo, Fabi. Y bueno, nos va a tocar entonces ahorita cerrar este episodio de un podcast de Hombre a Hombre. Fabi, de verdad, mil gracias por acompañarnos. Ya se nos pasaron los nervios aparentemente porque se volvió una charla también muy profunda y qué bueno, ¿no? O sea, sí, creo que fue una oportunidad para nosotros como hombres para formarnos de este tema y de verdad entender qué es lo que hay detrás. Recuerden seguirnos en redes sociales como @unpodcast. Y ahora sí, cerramos con una recomendación musical de John Mayer, Waiting on the World to Change. Un abrazo, amigos, nos vemos hasta el otro lunes. Bye.